96% de los niños con autismo también son víctimas de bullying. Es una condición congénita. Por lo general se manifiesta en los primeros 3 años de vida. Y precisamente para hablarnos más acerca de este tema, me da muchísimo gusto saludar a Carlos Augusto Novo Olivas. También él es, doctor y tiene un posgrado en neurociencia clínica. Así es. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. No, el gusto es mío. Bienvenido. Muchísimas gracias. Carlos, ya vimos un poco más de contexto acerca del autismo. Lo hemos escuchado últimamente también. Justo han pasado los días en los que tienen, el Día del Autismo, ¿no? Para contextualizar más a la gente y adentrarlo también en este tema. Qué bueno que nos acompañas porque queremos saber más acerca de esto y si hay grados de autismo. Sí, como cualquier otro trastorno o enfermedad, siempre tenemos diferentes maneras de clasificarlas en subtipos y en la severidad que tiene esa enfermedad. Entonces, usualmente la catalogamos en 3 diferentes etapas de severidad: la leve, moderada y severa. Y usualmente lo que hacemos, porque ha cambiado un poco en los últimos años el proceso diagnóstico, el cómo hacemos un proceso clínico inicial. Es importante también decirlo porque el diagnóstico que tenemos actualmente y el trastorno como tal del espectro autista son solamente una serie de manifestaciones unidas en como si fuera una sola cosa. Y no es así. O sea, los trastornos del espectro autista pueden tener la misma manifestación en algunas cosas, otras diferentes, pero la causa, sabemos que hay alrededor de 100 enfermedades diferentes que pueden causar el síndrome del espectro autista. ¿En serio? Así es que es muy importante ese punto porque la gente tiende a entender que si ya dices, tengo autismo, es algo específico, es algo único. Y que además no sabemos qué lo detona o cómo. Sí, tenemos muchas variables en cuestión de factores de riesgo que pueden como tal predisponer a. Sabemos que entre el 75 y 95% de los casos es un proceso genético, que efectivamente lo comentaron en el corto anterior. Es claramente una enfermedad genética. El punto es que sí ha aumentado en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, sí tenemos una clara idea de que ha aumentado la incidencia de esto y no sabemos exactamente cuáles son los estímulos que están modificando genes y que están como tal manifestándose de esa manera. Entonces es un trastorno del neurodesarrollo. Comienza efectivamente antes de los 3 años, usualmente entre los 18 y 24 meses, pero hoy podemos ver a lo mejor algunas manifestaciones antes inclusive del año, justamente porque como hay mucha variabilidad, porque hay muchas enfermedades que entran ahí. Entonces, para la manera más fácil, de entenderlo es, el diagnóstico clínico es solamente las manifestaciones que tienes tú, no es la enfermedad. Estamos como cuando vas con el otorrino, le dices que me duele la garganta, síntoma número 1, dolor de garganta, faringe, toso, siguiente como tal síntoma, y tengo fiebre. Y a esa triada, fiebre, tos y dolor de garganta, le llamamos síndrome de faringio. ¿Vamos? Y es síndrome del espectro autista. Eso es un síndrome, es nada más es juntar manifestaciones, pero no están diciendo un diagnóstico, es decir, la causa de esa tos, de esa irritación faríngea, ¿cuál es? Justamente en eso estamos con el autismo y sabemos que hay decenas de enfermedades que nos van a dar ese tipo de manifestaciones. Gran parte de ellas son genéticas, algunos de ellos son ya digamos síndromes genéticos específicos de alguna mutación en algún gen conocido y otras, la gran mayoría son nuevas, son mutaciones nuevas que van sucediendo en diferentes Entonces el factor genético es el que es mayor, el más fuerte, es el más fuerte. Por mucho, por ejemplo, y también eso puede a lo mejor espantar a algunos padres de familia, pero también es bueno que lo sepan. Si ya tenemos un primer hijo que cumple como tal con las manifestaciones del espectro autista, tenemos aproximadamente entre el 10 y 20% de que tengamos otro exactamente igual, pero hasta el 70% de que algo en parecido tengan. A lo mejor no cumplen el síndrome y nada más se queda con una sola cosa. Pero va a tener algunos síntomas. Así es, por ejemplo, el que sea muy obsesivo compulsivo y muy rígido y poco flexible y que ¿Y esto ya entra como tal y se podría considerar como del espectro autista? No, cuando tienes una sola manifestación, la regla con el autismo, así como dijimos el síndrome faríngeo, son esas 3 cosas, ¿no? O sea, dolor, tos y fiebre. Acá tenemos otra triada, que de hecho cambió un poquito, ya no es triada, nada más son 2, y dentro de esas 2 grandes hay otros subtipos, otras manifestaciones. Por ejemplo, el primero es tener comportamientos que sean poco flexibles, sumamente repetitivos. Entonces es el niño que siempre quiere hacer todo igual, que no puedes cambiarle nada porque no le gusta. Tiene una respuesta sumamente como tal inadecuada y irritable.
Esa es como la primera parte. La parte dentro de este mismo capítulo está la hipersensibilidad, especialmente auditiva, que hay ciertos sonidos o sensaciones. Como lo veíamos precisamente en el reportaje. Que le duelen mucho, que el niño que justamente cuando crece más dice, mira, estoy escuchando todo, ¿no? O sea, y es más complicado concentrarte cuando todo está entrando sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la primera parte. Y la otra parte es la parte social y de comunicación. Comunicación no verbal, es decir, cómo me relaciono con los demás sin tener que hablar. Cómo capto que el otro está de cierta emoción, cómo juego con los demás sin tener que entablar ninguna conversación. Entonces, esas son las dos grandes, como tal, cosas que debemos de tener para poder decir, ok, ese es un síndrome como tal del espectro autista. Después tenemos que definir qué tan severo es. Y qué tan severo es lo dividimos en dos cosas. Una es qué tan severo es su verbalización, o sea, qué tan fácil, cuántas palabras tiene a tanta edad, cómo puede utilizar esas palabras. La parte verbal hay muchísimas maneras de medirlo y tenemos que decir, bueno, es moderado, es severo, es leve. Okay. El síndrome de Asperger, ¿no? Lo describió un tipo que se llama Hans Asperger de 1940 y tantos, en plena Segunda Guerra Mundial. Él tenía este tipo de niños sin ningún tipo de déficit verbal, es decir, hablaban perfecto, pero no podían comunicarse socialmente, aunque tenían un lenguaje, no se comunicaban, no socializaban. Y luego, por otra parte, tenía esa parte restrictiva, muy metódica, muy obsesiva, con muchas obsesiones y compulsiones, tics inclusive, pero hablaban perfectamente bien. Carlos, me llama la atención porque, bueno, aparte del factor genético, yo había escuchado también que influían tal vez temas como la cesárea, ¿no? Sí, ¿cómo influye? El proceso específicamente más bien del nacimiento en general, o sea, la parte, ya sabemos y ya tenemos ahorita, por ejemplo, manera de medir cómo el cerebro se está desarrollando de manera intrauterina, lo cual es sumamente interesante y son cosas muy nuevas. En los últimos 5 años hemos podido lograr tener buenas imágenes del cerebro, cómo va evolucionando en las últimas semanas como tal de gestación, y nos damos cuenta que ya hay cosas que son inadecuadas desde este momento. Entonces, porque es genético. Y cuando decís genético no quiere decir que se va a empezar a manifestar desde que naces. No, hay cosas genéticas que se manifiestan a los 50, 60 años, ¿no? La enfermedad de Huntington, por ejemplo, es un ejemplo típico, ¿no? Pero independientemente de eso, el que sea genético no quiere decir que se va a empezar a manifestar inmediatamente, porque pueden ser genes que se activan después en la vida. Entonces, pero estos genes se activan usualmente entre los 12 y 24 meses. Eso es lo usual, es lo típico. De hecho, 12 y 24 meses. Entonces, con esto nos quieres decir que desde los 12 meses podríamos darnos cuenta. Y ya tenemos ciertas investigaciones justamente en donde evaluamos a niños a los 12 meses, en donde todavía no hay ninguna manifestación, pero la enfermedad ya está ahí. La manera más fácil de entenderlo también, por ejemplo, con la diabetes o la hipertensión, que son enfermedades que no curamos, así como lo mencionaron ya anteriormente, no se cura, y es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, comienzas desde que naces y va a estar toda tu vida. Pero el proceso de que empieza a manifestarse, siempre hay una ventana. Y esa ventana llamamos la ventana subclínica. Es decir, no podemos darnos cuenta clínicamente, externamente, pero el proceso patológico y genético ya está ahí. Entonces podemos como tal medirlo con otras herramientas que no sean nuestros simples cerebro y los sentidos. Entonces, efectivamente, el nacer adecuadamente es muy importante y eso es, voy a hacerlo bien rápido, porque la teoría más concreta del autismo, o sea, lo que sabemos que no está funcionando de manera adecuada en el cerebro, es la teoría que le llamamos de hiperexcitabilidad. Es decir, que hay un desequilibrio entre las neuronas que inhiben y las neuronas que excitan. Entonces tenemos básicamente dos tipos de neuronas, las excitatorias y las inhibitorias. Y se pierde este balance dentro del proceso de desarrollo en estos niños. En muchas partes del cerebro, y por eso tienen muchas manifestaciones, no solamente una. Entonces, lo que sucede durante el nacimiento, especialmente en el proceso de parto, todo el trabajo de parto, la oxitocina que produce la madre, que es una hormona que se produce para muchas otras cosas más, pero específicamente para poder expulsar a tu hijo, esa oxitocina que sirve para poder que nazca, va a ser a nivel cerebral del que está apenas naciendo, va justamente a hacer que las neuronas que son inhibitorias sean realmente inhibitorias. Es decir, antes de nacer casi todas son excitatorias. Y cuando nacemos, la oxitocina cambia y le damos el switch GABAérgico. Es decir, la GABA es un aminoácido que inhibe neuronas. Y si no se da eso de manera adecuada, va a quedar hiperexcitado todo el tiempo. Oye, Carlos, pero es un factor del que poco se habla, ¿no? Muy poco, porque ha aumentado muchísimo, por ejemplo, la cesárea, o ha aumentado muchísimo el dar oxitocina para inducir o para ayudar el parto, de manera lo doble en cuestión de 20 años, ¿no? O sea, entonces es un proceso que estamos haciendo las cosas relativamente mal en otras esferas que no son pediatría, por ejemplo, que estamos hablando de pediatría en el desarrollo, pero el nacimiento de ese niño se le están dando una bola de estímulos que por lo visto no le dan ninguna ganancia y una mayor posibilidad de sufrir trastorno del neurodesarrollo.
Carlos, bueno, es un tema sumamente interesante. Ojalá posteriormente nos puedas acompañar. Cuando guste. Para seguir hablando de este tema. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado con este tema del autismo. Y bueno, pues muchísimas gracias. No.